Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, si es en diferido para todo el planeta. Hoy me veis, estoy solo, Yolanda está indispuesta, no podrá estar hoy con nosotros, pero tenemos al maestro, a Carlos, que lo tenemos desde México y vamos a empezar a saludar. Buenas, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a toda España. Buenos días todavía acá para México. Buenas tardes si hay gente de Argentina y Sudamérica. Este, un saludo a Yolanda que se reponga pronto y, y bueno, estamos con ella en, energéticamente. Muy bien. Pues también un saludo a la profesora que está detrás con las transparencias, que nos las irá poniendo de aquí a un ratito. Bueno, hoy tenemos hipercomunicación. Vamos a continuar con este final de serie que promete. Vamos a ver las transparencias y la explicación que da el profesor Carlos Delfino y luego ya pasaremos un rato a las preguntas que puedan dar las personas que nos están viendo en el chat, que desde aquí las saludamos. Saludo también a Iván Martínez y Artanis, que son los moderadores del chat. Estarán ahí para que nadie diga nada malo. Y cuando quieras, doctor, empezamos con la hipercomunicación, que es lo que nos falta últimamente. Me gustó eso de que nadie diga, nadie se pase de la raya. Bueno, de la serie Comunicación, este es el último tema. ¿Se acuerda que habíamos empezado con no comunicación, el estado de no comunicación, que es un estado al cual podemos llegar, no importa que digamos que estamos todos conectados, podemos estar conectados pero no comunicados, y lamentablemente ese es un estado muy común. Después pasamos a estados de comunicación cada vez más avanzados, y el último programa que habíamos tenido ya era un estado de comunicación muy avanzado que viene de las teorías del Instituto Harmat, que se llama coherencia entrelazada. Ya eso es muy avanzado. ¿Tá? Y ahora entramos, se lo voy a recordar un poquito, este concepto, y entramos a hipercomunicación, que no creo que lo terminemos hoy, porque tiene muchos matices el tema, tiene matices biofísicos y matices cuánticos propiamente, que hay que explicar bien, porque si no quedan como en el aire. ¿Que tiene que ver esto con esto? Bueno, van a ver que todo encaja y también encaja hasta con la terapéutica, con la biodescodificación, sin problema ninguno. ¿Se acuerdan que coherencia entrelazada, la palabra coherencia se utilizaba también en los, los científicos del Instituto Harmat, que para los que nos ven por primera vez, les cuento que este instituto no pertenece a ningún gobierno, es totalmente autónomo, independiente, vive de terapias, son terapeutas, listo. Y por supuesto hacen sus investigaciones, hace más de 30 años que están investigando, saben todo con respecto al corazón, han pasado del paradigma que yo le digo materialista mecanicista, o sea, que somos una máquina, que hay que comprender el funcionamiento y nada más. En este momento están en el paradigma de la energía, para que quede claro. En realidad yo le digo, el nombre sería paradigma cuántico holográfico, pero para no complicarla ahora, es en el paradigma de la energía. Quiere decir que detrás de todo funcionamiento biológico o fisiológico, ya sea bueno o ya sea una enfermedad, siempre, siempre, siempre hay un asunto energético detrás. Es decir, todo depende de la energía. Y la materia depende de la energía, tú ya sabes esa postura mía, ¿verdad? Que la materia es un estado de la energía, la materia no existe, es un estado de la energía. Eh, pero no voy a entrar
en esa discusión ahora. Ellos usaban coherencia para hablar del acoplamiento y el grado de sincronía entre los diferentes sistemas del cuerpo. ¿De acuerdo? Que de hecho tienes que imaginarte como una cantidad de circuitos en serie, pero no con entrada y salida, con input y output, sino con el circuito cerrado, con lazo cerrado. O sea, que todos se retroalimentan a todos, ¿verdad? Todos los sistemas se retroalimentan entre sí. Tenemos muchos sistemas en el cuerpo, el nervioso, el endocrino, el inmune, ¿verdad? Y pueden llegar a una fase de frecuencia cerrada. La fase de frecuencia cerrada es cuando están todos sincronizados y todos vibran en la misma frecuencia, entonces todos se retroalimentan a todos, y el organismo ahí llegaría a un punto que se llama coherencia entrelazada, y ese punto llevado a un extremo, sería la coherencia global de todo el organismo. O sea, todo empieza por el corazón, para este instituto, HARMAT. El corazón tiene campos electromagnéticos toroidales y tiene, además de tener un campo de 5 metros, tiene otros campos más chicos, campos dentro de campos, y hace que todas y cada una de las celulitas, es como que las sincroniza, ¿tá? Y las acopla, para que todo vibre en la misma frecuencia. Entonces llega a lo que se llama la coherencia global, que no es lo mismo que hipercomunicación, porque HARMAT, cuando habla de coherencia global, está hablando de coherencia global de tu cuerpo y de tu campo bioenergético, nada más. Yo soy el que lleva eso a la sociedad. O sea, se puede hablar de una coherencia global a nivel del mundo, del planeta. Yo creo que sí, porque el planeta también es un sistema, la Matrix también es un sistema. El hecho de que sea un sistema alejado del equilibrio y caótico no quiere decir que no sea un sistema. Recuerda que una vez te conté que los sistemas caóticos pueden, de un segundo para el otro, pueden estabilizarse, solamente con un pequeño cambio, ¿no? Entonces, ¿la coherencia global se puede aplicar a la planetaria? Sí, porque la coherencia entrelazada, que es lo que la produce, entre personas, es el máximo grado de comunicación que puede existir. Dos personas que están en coherencia entrelazada tienen experiencias de aquellas que contábamos el programa pasado. O sea, que tú le contestas, pero la otra persona no te habló. O sea, solamente pensó algo y tú le contestas. Y entonces la otra persona dice, pues si yo no hablé, y pues yo te escuché, pero yo no hablé. Entonces esos casos de telepatía espontánea, a mí me está pasando también con mi pareja, y le digo, también le contesto algo y me dice, yo no dije nada. O sea, tengo otros casos que me contestan algo por el chat a ciertas personas y le digo, ya deja de leerme el pensamiento porque yo no le hice la pregunta, ¿ok? Entonces empiezan a funcionar esas cosas que parecen mágicas, donde no necesitan estar presentes las personas para sentirse. Y si una persona se siente mal y está lejos, la otra sabe que está mal. Están en coherencia entrelazada. Hasta ahí habíamos llegado, como máximo nivel de comunicación humana, consciente. Porque tú eres consciente que estás entrelazado, por ejemplo, con Yolanda, ¿no? Totalmente. Eres consciente. Es decir, esas cosas, aunque sucedan espontáneamente, tú sabes que no es nada raro, o sea que es algo normal, porque son muy cercanos, hay un sentimiento, ¿verdad? Y eso hace que se entrelacen energéticamente.
¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pero Mm, hay otro concepto que se llama hipercomunicación, que ya sería el último paso. Hipercomunicación sería trasladar eso de la coherencia global del Instituto Harmat, ya trasladarlo al planeta. Y este concepto salió en el 2001. ¿Te acuerdas la obra de aquellos alemanes, Gracina Fossar y Franz Bludorf, que editaron un libro del cual siguen sin traducirse una cantidad de cosas, que se llama Inteligencia en Red? Ellos dicen que en ese libro la raza humana puede llegar a la hipercomunicación. La hipercomunicación significa alcanzar la masa crítica, y cuando se logra la masa crítica, lograr la manifestación más poderosa de la historia. Y la manifestación más poderosa de la historia, trabajando toda la conciencia colectiva como si fuera una sola persona, sin perder la individualidad, enfatizo, subrayo, sin perder la individualidad, puede significar el mayor cambio de la historia. Pero no lo dicen así nomás, lo dicen, esto va a suceder con certeza matemática, porque el proceso ya comenzó. Y cuando el proceso comienza, esto nadie lo detiene. Ese pero con certeza matemática, yo creo que hace una gran diferencia, sin desmerecer a nadie, pero hace una gran diferencia con otro tipo de propuestas de despertar en este sentido. Que las otras propuestas son como el trabajo de hormiguita, ¿no? El trabajito tiqui, tiqui, tiqui de hormiguita. Acá se trata de, boom, hacerlo de un golpe, de un cañonazo, listo. ¿Entiendes? Bueno, y este concepto de hipercomunicación, con certeza matemática, lo sacaron de los trabajos del proyecto ruso de genoma humano completo, que fue liderado desde que comenzó por el famoso Peter Garayev. ¿Ah? Eh, este proyecto, las conclusiones de este proyecto de genoma humano completo en Rusia, eh, consideran que el ADN humano tiene propiedades muy, muy superiores a las que podría sacar de las conclusiones del proyecto de genoma humano occidental, del nuestro. Él directamente dice que el premio Nobel que se dio en 1968 a 3 personas, pero el más importante era Robert Hawley, por, porque se logró descodificar el ADN humano. Pasa que se descodificó solamente en la parte que está involucrada en la síntesis de proteínas, o sea, solamente en el 10%. Pero aparte de eso, dice Peter Garay, aparte de eso, de que no trabajan con todo, sino que trabajan con la parte que está en la síntesis de proteínas, está mal el concepto. O sea, ese premio Nobel está equivocado. Aunque nos duela, aunque nos duele. Primero porque no toman al ADN humano como si fuera un texto. El ADN es un texto, no es parecido a un texto, es un texto completo, es como una redacción. Entonces, si tú usas la tecnología occidental que se basa en cortar y pegar, metes la pata, necesariamente metes la pata. ¿Por qué? Porque estás sacando un pedazo, imagínate una redacción coherente, que tú le sacas un pedazo de texto y lo pones en otro lado. Pierde todo el sentido, ¿entiendes? Esa es la primera crítica que le hace. En realidad yo creo que es la única crítica que le hace, porque después, con estos rusos todo habla por sí mismo. Un año antes que saliera el libro Inteligencia en Red, un año antes, se hacía en Rusia, también se hizo en Canadá el mismo, dirigido por los rusos, se hacía en Rusia lo que se llama un experimento crucial.
El experimento crucial es el que determina, esta tecnología va a servir o esta tecnología no va a servir. Ya, directamente. Bueno, el experimento crucial fue así. Trabajaron con el páncreas de ratas. Lo primero que hicieron es tomar una rata recién nacida, quitarle el páncreas y leer la información de ese páncreas. Ahora voy a explicar cómo pueden hacer esto. Bien. Después agarraron otro grupo de ratas que le inyectaron un veneno que destruye el páncreas. No doy el nombre para no dar malas ideas. Hay un veneno que destruye el páncreas. Este, y ese grupo de ratas entre 3 y 4 días murió de diabetes. ¿Ah? Otro grupo de ratas también se le aplicó ese veneno que destruye el páncreas y cuando estaban en el momento crítico les aplicaron lo que él llama ondas genéticas. Ondas genéticas. Muchas veces son también campos electromagnéticos toroidales, esas ondas genéticas. Pero a veces lo hace con láser modulado, a veces lo hace con ondas de sonido, en fin, según sea el caso. Bueno, este grupo que estaba en crisis ya, en coma de ratas, con las ondas genéticas que reparaban los tejidos, se salvaron y no solo se salvaron, sino que alcanzaron completa salud, se restauraron. O sea que fue un éxito el experimento crucial. ¿Qué dicen estos rusos? Dicen que el ADN, primero voy a decir el nombre raro y después voy a explicar qué es una biocomputadora cuántica holográfica. Biocomputadora cuántica holográfica. Nuestro propio ADN es eso. ¿Qué significa? Que tiene la capacidad de leer información, descodificarla, preparar un mensaje y emitir el mensaje. Todo eso hace. A veces uno se pregunta cuando se está desarrollando un embrión, ¿cómo sabe cada célula dónde tiene que ir y no se equivoca? Excepto algunos casos de mutaciones o cosas raras, en la mayoría de los casos no se equivocan a dónde ir. Bueno, hay un ADN atrás que la información holográfica, y cuando digo holográfica no quiero que te imagines, Luis, a un holograma de esos tipos fantasmagóricos que no lo puedes tocar, no. Cuando digo holograma quiero decir que en cada una de las células está la información de todo el organismo. ¿Sí? Pero estás hablando entonces de la réplica de un clon, no de un holograma de esto de la Guerra de las Galaxias. Que es no es holograma tipo Guerra de las Galaxias. Es una propiedad de la información en el universo que dice que en cada átomo del universo tú tienes una imagen del universo entero. O en cada célula de tu cuerpo tú tienes la información de tu cuerpo entero. Entonces sí, lo que dijiste, se podría hacer un clon energéticamente, leyendo información, descodificándola y emitiéndola, se podría hacer un clon y se podría cambiar de una especie a otra. Pero esto es algo que Garayev y su equipo no lo hacen porque va contra sus principios éticos. Ellos dicen, nosotros estamos para curar, para reparar lo que está mal, pero ni para clonar ni para hibridar. Por eso, ese famoso asunto de que un embrión de rana se convirtió en salamandra, en una entrevista que se le hizo y que tuvimos que traducir, fue muy difícil de traducir porque Garayev habla en ruso, se niega a hablar en inglés,
y la que traducía del ruso al inglés no sabía nada de ciencia, entonces fue un lío. Pero él dice, esa cosa es una fábula de Internet. Nunca convertimos una rana en salamandra, ni vamos a convertir nada en nada. ¿Cuántas veces leíste eso tú? Unas cuantas de veces, la verdad. Yo creo que está todo escrito así. O sea, es decir, pocos sitios dicen la verdad. Pero refiriendo a lo del holograma, que ellos lo hayan descubierto sabiendo quiénes son, está muy bien porque lo hacen para algo terapéutico, pero no sabemos los que también saben este tipo de cosas cómo lo están haciendo servir para clonar o pasar información, ¿no? De un ser que se está muriendo a un clon que sea idéntico a ti. Sí, eso es cierto. Pero él niega totalmente haber hecho ese, ese experimento de cambiar de una especie a otra especie. Ajá. Lo que él explica que fueron dos embriones de rana que lo sacaron de su medio ambiente. A uno lo sometieron a las ondas genéticas y a otro no. Al que sometieron a las ondas genéticas se desarrolló como una rana normal y el otro no se pudo desarrollar, quedó ahí una cosa amorfa. Pero no era una salamandra, era una cosa amorfa. Entonces, eso es una fábula de Internet. O quién sabe cómo se coló ese tipo de información, porque nosotros no hacemos eso, dice Garay. Justamente estamos en contra de la hibridación y en contra de la clonación. Habría primero que legislar, primero habría que, ¿no?, que aplicar, estudiarlo desde el punto de vista ético y hasta donde sabemos, como Garayev en este momento dice lo que quiere porque no responde tampoco a ningún gobierno, no responde a nadie, tiene su propio instituto, se llama Quantum, lo puedes buscar porque tiene su página que está en español mal traducido, pero tiene su español. Entonces, si tú quieres un tratamiento para rejuvenecer, por ejemplo, te lo hace. Le tienes que mandar una muestra de ADN de un hijo tuyo y una foto. Lo de la foto no lo voy a explicar ahora porque es un lío, pero una foto. Y él lo que hace es con sus aparatos que son capaces de descodificar un ADN sano, cosanguíneo tuyo. Un ADN sano de un cosanguíneo tuyo. Una vez que lo tienen, te aplican un sonido modulado, por ejemplo, que te lo envían, ¿ah?, y con ese sonido modulado vas rejuveneciendo o te sanas de una enfermedad, etc. Lo que pasa es que esto no es para hacer en casa, porque tienes que saber cómo leer el ADN sano, cómo descodificar el ADN sano. Y ellos dicen, nosotros no estamos haciendo nada raro, lo único que estamos haciendo es copiándole a la naturaleza. La naturaleza ya lo hizo, porque el ADN funciona así. Entonces nosotros lo que tenemos es como un escáner que lee el ADN, lo descodifica, con eso modula un sonido o un rayo láser o un campo electromagnético, y eso es lo que se manda a la persona que está enferma, en este caso a un animalito que está enfermo, y con estos animalitos se logró hacer con campos electromagnéticos a 20 kilómetros de distancia. O sea, repararon esas ratitas a 20 kilómetros de distancia. Entonces, después de ver todas estas magias, claro, estos alemanes dijeron, acá obviamente la humanidad tiene que poder llegar a la hipercomunicación, tiene que poder, es decir, estamos diseñados para entrelazarnos. Nosotros vamos por el camino contrario de la no comunicación porque estamos viviendo en una dualidad. O sea, nos metimos en una matrix. Yo soy de los que creen que fuimos intervenidos en algún punto de la historia, fuimos intervenidos, y fuimos intervenidos a nivel de ADN,
Una vez expliqué cómo es el mecanismo a través de un virus, pero no lo voy a explicar ahora. Y bueno, lo que salió fue esta Matrix. Entonces vivimos como en una dualidad, ¿verdad? Por un lado tenemos la mente egoica y la Matrix, y por otro lado tenemos la conciencia. Si nosotros pudiéramos vivir a nivel de conciencia, despierta, entonces podríamos unirnos como humanidad y hacer otra cosa, automáticamente hacer otra cosa. Estos alemanes, con certeza matemática, dicen que eso ya empezó, que es un proceso que ya empezó y que va a terminar. O sea que no hay peligro de que no suceda. Esto no es optimismo. Están basados en todas estas cosas que parecen ciencia ficción. Kardec dice que el ADN es, para que se entienda, una antena que se autocalibra, que trabaja como emisor y receptor de información cuántica, cuántica holográfica. ¿Ya? Es increíble, pero es así. Acá en Occidente estamos muy lejos de eso. Acá lo que hacemos es cortar y pegar. Y de ahí viene todo el asunto de los alimentos transgénicos y todo eso, que también es cortar y pegar. Entonces te están metiendo en el cuerpo una información equivocada, una información que funciona de veneno, porque no es la información que requiere el cuerpo. Tú te crees que estás comiendo maíz y en lugar de la información del maíz te están mandando cualquier otra cosa, porque cortaron y pegaron. Claro, el maíz queda bonito, queda perfecto. Las manzanas quedan bonitas, quedan perfectas. Yo me acuerdo cuando yo era chico que era muy común que de una manzana saliera un gusano. No sé si te tocó vivir eso. Sí, yo lo vi y hoy en día si pides fruta ecológica también. Pero la fruta que no es ecológica, la que empieza con un 4, Esa, la serie empieza con un 4. A esa, es esa no tan, le sé. esa es tan bonita que te da miedo hasta comértela. ¿Alguna vez encontraste un gusano ahí? Que va a encontrar un gusano. Sí, sí. El pesticida de Monsanto hace que ahí no Sí, crezca ahí nada. está. Bueno, bueno, no solo hacen eso, sino que hacen el corta y pega en el ADN para que las frutas, los granos, lo que sea, sean mucho más resistentes al clima y a una cantidad de cosas. Entonces tienen cosechas muy abundantes y sin problema de ningún tipo. Pero tú te estás metiendo en el cuerpo, además de los pesticidas, te estás metiendo eh, una información que no es correcta. Le estás dando a tu ADN, que es una biocomputadora cuántica, una información que no es correcta. Garay también dice que la propiedad fundamental de los cromosomas sería la de no localidad. No localidad es lo mismo que decir cuántica, es decir, la información que emiten los cromosomas. Los cromosomas serían como las antenitas que envían la información. Ya viste que eso es como una X, ¿no? Sí, Así, o como una Y. sí. Los de I se parecen más todavía a una antena. Serían como antenitas que transmiten esa información en un cierto ancho de banda. Así que los cromosomas serían algo así como el módem, el módem que tenemos en el cuerpo que envía información. Bueno, pero hasta acá venimos hablando, si te fijas, de luz láser, de campos electromagnéticos, de sonidos. O sea, hay canales para transmitir esa información y hay métodos para transmitir esa información. Ahora, la pregunta es, ¿esto se puede hacer sin nada de eso? Es decir, el ADN tiene cualidades que pueden lograr hacer autorrepararse, por ejemplo, autocurarse o entrelazarse.
sin necesidad de rayo láser, sin necesidad de campo electromagnético, sin necesidad de nada? ¿Sí o no? Yo creo que sí, porque básicamente nosotros creamos a través del pensamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos unas limitaciones que nos hacen de barrera, pero si esas barreras se caen o esas limitaciones no nos las creemos y nos trabajamos, pues se acabó el problema. En Occidente se esconden los resultados sistemáticamente, ese es el problema. Pero acá en Occidente, el que se tomó el trabajo de recopilar esto fue Greg Braden. En eso mi respeto, porque se ocupó de recopilar varios experimentos que demuestran justamente que se logra el entrelazamiento cuántico solamente a través de las emociones. Emociones, nada más. Que es lo mismo que dice el Instituto Harmat, que la emoción hace que el corazón entre en coherencia y genere ese campo de 5 metros y los otros campos. Son emociones coherentes, emociones coherentes. Y el experimento fue realizado. Recuerda que una emoción coherente no necesariamente es positiva o negativa. El experimento fue realizado por el Ejército de Estados Unidos con un grupo de personas que dieron una muestra de ADN, empezaron a 100 metros, o sea, las personas estaban en una habitación y lo que estaban experimentando los científicos estaban a 100 metros de distancia. Y estas personas fueron sometidas a imágenes que se llaman de alto impacto emocional. Imágenes de alto impacto emocional. Entonces, en el mismo momento que cambiaba la imagen e impactaba emocionalmente a la persona, a 100 metros el ADN se enrollaba o se desenrollaba. En el mismo momento, tiempo cero, sin transcurrir ni un segundo, nada, ni un nanosegundo, tiempo cero. Pero esto se hizo después en otras situaciones y lo lograron hacer hasta a 500 kilómetros. 500 kilómetros. Y el ADN respondía. Esto trae una cantidad obviamente, de implicaciones que voy a empezar primero y después vuelvo. Bueno, los que nos vienen siguiendo en esta serie, que es la comunicación, recordarán el tema del entrelazamiento cuántico, ¿no? Que es muy sencillo, en apariencia es muy sencillo. Si cualquier acción que haga sobre una partícula entrelazada cambia instantáneamente el estado de la otra, independientemente de la distancia que la separe. O sea, una partícula puede estar en esta galaxia y otra partícula puede estar en la otra galaxia, ¿no? Que se comunican instantáneamente, tiempo cero, solo que realizan el movimiento complementario. Por ejemplo, si una girara en sentido horario, la otra va a girar en sentido antihorario. ¿Va? Bueno, en el 2012, o sea, este experimento se sabe que, y fue noticia en el 2015, que funciona. En realidad, este experimento comenzó como en 1960 por un tal Bell y fue propuesto por el mismo Einstein y era como una paradoja, se llama la paradoja EPR, Einstein-Podolsky-Rosen. En realidad lo que quería demostrar Einstein es que la mecánica cuántica estaba incompleta. Pero resulta que a Bell le funcionó. Solo que con tantos problemas, con tantas fisuras, que nunca fue aceptado ni por Einstein ni por los que estaban con la teoría de la relatividad.
Pero fue noticia el año pasado que en una universidad de Holanda, Delft, lo llamó, se logró hacer al 100%, con 2 electrones atrapados en trampas de diamante, que se llama, se logró hacer el famosísimo entrelazamiento cuántico sin ningún problema. Ahora, el gran problema del entrelazamiento cuántico es que aparentemente, está violando una constante, un límite, que es muy problemático violarlo en la física, que es la velocidad de la luz, ¿verdad? Porque yo tengo una partícula acá y tengo otra partícula a 100.000 años luz. ¿Cómo hacen para comunicarse instantáneamente? Si la señal no puede ir más rápido que la luz, debería poder ir más rápido que la luz, ¿no? Bueno, esto fue un grave problema, tal vez, hasta que en el 2012, y esto fue publicado el 28 de octubre del 2012 en la revista Nature Physics, un equipo internacional de investigadores, entre los cuales hay un catalán de Barcelona, de apellido Asín, no sé si lo escuchaste por ahí. qué va, no lo conozco. Pero bueno, hay un paisano ahí tuyo. Sí, sí, tendré que contactar con Este, hay que llamarlo para que explique esto porque, él. porque dicen a la conclusión que llegaron, pero no explican por qué llegaron a esa conclusión. La cosa es que ellos dicen que demostraron que esto del entrelazamiento cuántico solo es posible si la velocidad de la señal es infinita. Nada de superior a la velocidad de la luz. Infinita. Ahora, decir que una señal tiene velocidad infinita es casi lo mismo que decir que está todo conectado, que todo está influenciado por todo, todo está conectado de manera instantánea. La noción de espacio-tiempo como la concebimos nosotros se desdibuja, pasa a un segundo plano. Entonces ahora existe la hipótesis, y en este nivel de la ciencia hay que hablar de hipótesis. Que el entrelazamiento cuántico tan conocido no es tan inocente como parecía. No es un proceso cuántico más. Es una realidad aún más profunda y esencial que el continuo espacio-tiempo. Es decir, que es el tejido mismo del universo. Es una telaraña de vínculos no locales son entrelazamientos cuánticos, que interconectan todo con todo. Y fíjate que con esta hipótesis, si esta hipótesis fuera cierta, no necesita superar el límite de la velocidad de la luz, porque no es que hay una señal de velocidad infinita, sino que ya está conectado. ¿Me explico? Entonces, si tú tuvieras, necesitaría una regla, esto es así, mira. ¿Se ve acá? Yo tengo dos partículas, ¿se ve? ¿Se ve Sí, la? se ve, se ve. Esta la muevo para abajo, ¿qué pasa con la otra? Y esta la muevo para acá, ¿y qué pasa con la otra? O sea, no es que viaja una señal, es que está conectada. ¿Ah? Entonces, este asunto es que el entrelazamiento en realidad es el tejido que subyace, que va por debajo de lo que nosotros llamamos espacio-tiempo. Qué noticia, dirían algunos, si ya dijimos 20 veces que estamos todos conectados, pero
Recuerden que esto es una comprobación a nivel de física cuántica. Y cuando hay una comprobación a nivel de física cuántica, ya son palabras mayores. Hay otras. Hay otra posible respuesta que yo conozco, tal vez haya más de una, pero la otra posible respuesta hay que aceptar una partícula muy especial que se llama taquión. Uno de los capítulos de lo que se llama la teoría de campos de cuerdas habla del campo taquiónico y acepta el taquión. Hay muchos físicos que aceptan el taquión, pero el taquión es una partícula rarísima. ¿Por qué? Porque puede ir a velocidades, desde la velocidad de la luz hasta el infinito, puede hacer eso. Cuanto más velocidad agarra, menos energía necesita, al revés que las otras partículas. Y hace cosas tan raras como esa. La respuesta a un mensaje llega antes que el mensaje. Esto significa que viaja al pasado. O sea, el taquión es un dolor de cabeza para la mayoría de los físicos teóricos. Es un dolor de cabeza. La hipótesis más simple sería esta que describí ahora. Que ya hay un tejido donde está todo conectado. Que nunca nos desconectamos. Y esto mismo, hace 30 años, más o menos, casi, lo dijo al que se considera tal vez uno de los mejores físicos cuánticos de la historia, llamado David Bohm. David Bohm, que llegó a trabajar con Einstein, que era amigo íntimo de Krishnamurti, o sea que era tan científico como espiritual, ¿eh? Y David Bohm nos habla de que esto que vemos acá, esta fragmentación, esta separación de cosas, que él lo llama el orden explicado, lo que captan nuestros sentidos, esto es ilusorio. Lo que en realidad hay es un orden implicado subyacente. Ese orden implicado subyacente, que lo llama la totalidad, sería lo mismo que ese tejido, que esa telaraña, ese tejido que está subyacente al espacio-tiempo, que parece ser que tiene apoyo desde la ciencia. Y dice David Bohm, nosotros nos pasamos buscando fuera, nos pasamos buscando relaciones con gente, como si la gente nos pudiera ayudar a llegar a la totalidad, y nunca nos van a poder ayudar porque a esto, a llegar a la totalidad, porque todos somos partes, ninguno de nosotros es la totalidad. La única manera de llegar a la totalidad, al orden implicado, es entrando en la esfera de la conciencia, desplegando ese orden implicado, y allí dice vamos a tener los verdaderos pensamientos, los verdaderos sentimientos, las verdaderas intuiciones, los verdaderos deseos, el verdadero sentido de unidad. Estoy hablando del año por lo menos 1987, por lo menos 1987. Y dice, ¿cómo hacemos para acceder al orden implicado de la totalidad? Adivina cómo, enfocándonos en el corazón, mucho antes que en el Instituto Harmat. Si estaba hablando de alguna analogía, o si estaba hablando del corazón en serio, yo no lo sé. Pero coincide con lo que dice el Instituto Harmat. Y te leo una cita del libro de David Bohm, que se llama La realidad holográfica, que fue cuando se encontró con
un neurobiólogo llamado Carl Pribram, considerado otro de los mejores de la historia, sacaron un libro llamado La realidad holográfica. Holográfico no en el sentido de la guerra de las galaxias, sino de que, ya lo que expliqué, cada partecita tiene la información del todo. Dice, nuestros cerebros construyen matemáticamente la realidad concreta al interpretar frecuencias de otra dimensión. Esa otra dimensión sería el tejido, el orden implicado. Nuestros cerebros construyen la realidad al interpretar frecuencias de otra dimensión, que sería una esfera de realidad primaria que trasciende el espacio-tiempo. El cerebro es holográfico e interpreta un universo holográfico. ¿Tá? Bueno, y esto se puede interpretar como un antecedente de lo que luego se llamó, ahí sí, el principio holográfico, pero el principio holográfico de que el universo en realidad tiene dos dimensiones y proyecta tres dimensiones, que ya es más complicado, sale en 1993. Bohm no lo pudo conocer porque falleció en el 92. Y fue en el 93 que lo expuso un tal Gerhard Hofst, que en el 99 le dieron el Premio Nobel de Física por el principio holográfico. La cosa es así. Para hacer... Estamos a la mitad, de la... Estamos a la mitad de la... pero voy a hacer una especie de... La mitad de lo que es las transparencias. Sí. Vale, Pero voy a hacer una especie de sumatoria acá. Yo afirmo que todos los investigadores del nuevo paradigma coinciden. Todos los investigadores del nuevo paradigma coinciden. El nuevo paradigma era el paradigma de la energía contra el paradigma de la materia. ¿Tá? Puse 8 por poner 8, pero pueden haber muchos más. Garayev, el ADN transmite información a distancia, es una biocomputadora cuántica holográfica, una BCCH, biocomputadora cuántica holográfica. Y por eso se puede llegar a la suprapersonalidad, que es lo mismo que la coherencia entrelazada. Yo espero que me estén siguiendo. Donde las palabras ya no son necesarias. Gracias a eso podemos llegar a entrelazarnos con otras personas de tal manera que las palabras no se precisan. Fuera las palabras. Como el cardumen. Todos saben a dónde ir. ¿Ah? No es que está el primer pececito ahí con un transmisor diciendo vamos para acá, vamos para allá, no. Ya saben dónde ir todos. Nassim Haramein afirma también que con las emociones podemos sintonizarnos y bajar toda la información necesaria de lo que él llama el espacio. No es el vacío cuántico del que hablamos nosotros, se llama el espacio porque tiene todas esas características de estructura, etcétera, etcétera. Y por eso asegura que la conciencia colectiva está cambiando. Dice Nassim Haramein, ¿no notaron que ya hay muchos que ni se conocen entre sí y están hablando de los mismos temas? ¿Lo notaron? Dice Nassim Haramein de manera muy... Y gente que no se conoce en el mundo y con diferentes idiomas. Y con diferentes idiomas, y están hablando de lo mismo, exactamente de lo mismo, y uno lo dice con una palabra y otro lo dice de la otra, y uno habla desde la práctica terapéutica y otro habla de la física cuántica, pero están hablando de lo mismo. Y los terapeutas sacan cosas parecidas en todo el planeta con diferentes nombres. Exacto, así mismo. Bueno, David Bohm, que asegura que este ya no está entre nosotros, pero lo pongo dentro de los investigadores de los paradigmas, que David Bohm ya no está entre nosotros. Bueno, tal vez esté entre nosotros, pero no así en esta densidad, ¿no? No en esta densidad.
asegura que la fragmentación es ilusoria. No hay tal fragmentación. El David Bond este estará como filamento gris, ¿no? Exacto, es uno de ellos. Habla de alcanzar por uno mismo, sin mediación alguna, la totalidad y el orden implicado, para llegar a esas verdaderas emociones, verdaderos pensamientos, verdadera voluntad y avanzar en el camino interior. Erwin Laszlo. Erwin Laszlo es un gran seguidor de David Bohm y tiene como 11 libros, pero él tiene una cosmovisión desarrollada, tiene una teoría de la totalidad genuina, como dice él. Y él confirma que está todo conectado a través de lo que él llama el campo akáshico, y justamente le da el nombre a propósito de akáshico, porque no deja fuera tampoco las experiencias místicas. Esa experiencia que siempre hablamos con Yolanda, de que uno se siente a veces todo con el todo, aunque nunca me haya pasado a mí, pero sé que a muchos les pasó, que es una experiencia que no se puede explicar con palabras, esa es la verdad. Es la experiencia que no se puede explicar con palabras, pero es un momento de arrobamiento donde uno se siente uno con todo y con todos. Campo acásico, eso sería que sin importar distancias ni épocas, toda esa información está disponible allí. Y no solo está disponible, sino que se hereda. Gracias al campo acásico que heredamos toda esa información. Dice, hay culturas que han repetido símbolos sin conocerse una con otra, una de un lugar de una punta del planeta y otra de otra punta del planeta, que utilizaban las mismas simbologías, épocas diferentes, lugares diferentes. Acá no importa el espacio-tiempo. Greg Braden. Bueno, Greg Braden es todo. Fue todo lo que dijimos anteriormente, que logró tener acceso a esas investigaciones que demuestran las propiedades cuánticas del ADN, ¿no? Que demuestran el entrelazamiento y que no están difundidas, porque sabemos que en Occidente esas cosas no se difunden mucho. El Instituto Harmat, que son unos cuantos, garantiza que detrás de todo proceso biológico hay uno energético y que la coherencia global de todos los sistemas depende de la coherencia entrelazada, que depende de la coherencia del corazón, cardíaca, y que termina en la conciencia global, que es el mismo concepto de hipercomunicación de los alemanes. O sea, están todos en línea, ¿no? Y como 8 también no me olvido de ese equipo internacional de investigadores, donde dicen que el entrelazamiento no es un procesito así nomás, cuántico, es más profundo que el continuo espacio-tiempo. Es el tejido mismo del universo. Tengo una charla que se llama El tejido del universo, está basado en esta hipótesis. Repito, estamos trabajando a nivel de hipótesis. ¿Y la hipótesis número 9, que es la de Carlos Delfino, cuál es? Esta, la del tejido del universo, porque aplico la navaja de Occam. Sería la solución más simple, mucho más simple que los taquiones, ¿no? Mucho más simple. Entonces estaría de acuerdo con que hay un orden implicado, hay subyacente a esto que vemos, hay un tejido que nos conecta a todo y a todos. Y que si no estamos conectados es porque estamos viviendo, si digo dualidad, la confunden con polaridad, lamentablemente. Polaridad es que en el universo es un principio hermético que dice que en el universo todo tiene su contrario, masculino, femenino, frío, caliente. Eso es normal. Yo estoy hablando más bien de una dicotomía. O sea, estamos viviendo en dos realidades contrapuestas
que no tendrían por qué estar allí. Están allí porque nos intervinieron, porque la pusieron allí, pero no debería. Entonces estamos viviendo en la Matrix por un lado y de vez en cuando pegamos algunos saltitos a la conciencia. Tenemos que instalarnos en la conciencia. Tenemos primero que lograr la coherencia individual. Si no logramos la coherencia individual, es como que nos quedamos fuera del proceso. El proceso, como dicen los alemanes, se va a completar. Lo que no creo, porque no se va a perder la individualidad, es que todos participen de ese proceso. Eso sí no lo creo. Aquí yo creo que la historia está en o llegamos a esa masa, a esa coherencia que tenemos que llegar, o nos quedamos como ordenadores biológicos trabajando no sabemos para qué. Entonces, si no quieres trabajar, no saber para qué, intenta evolucionar a algo que realmente disfrutes tú de tu totalidad, de todo el conocimiento que tienes para poder potenciarte, empoderarte. Yo creo que no sé si las personas que no participen de ese proceso tendrán, eso ya es especular, tendrán su propio tiempo para darse cuenta. Mi postura definidamente es que no importa que sea una ilusión, como dice Bohm, no importa que sea un holograma, y me faltaría desarrollar, que yo creo que ya una hora hablando ya demasiado, me quedaría desarrollar todo el tema del principio holográfico, del universo de 2 dimensiones que proyecta 3 dimensiones. Esta está muy linda también. Ahora, es irrelevante que sea una ilusión, que sea un holograma, esto que vemos, es irrelevante. Porque sea una ilusión, sea un holograma, para nosotros es muy real. ¿Por qué es real? Porque real es todo aquello que produce una experiencia en tu conciencia. Si produce una experiencia en tu conciencia, es real. Así que hablemos de ilusión, hablemos de holograma, siempre es real. Los sueños son reales. Aunque la materia onírica no sabemos bien qué es, impulsos eléctricos en el cerebro, pero hay muchos sueños que te afectan. Y algunos te afectan fuerte, entonces, es real. Así que no importa, ilusión. Me van a decir, pues si es una ilusión, entonces ¿para qué, no? Si es un holograma, entonces ¿para? No, es muy real. Y yo adhiero a la hipótesis de este grupo internacional. En realidad la hipótesis de este grupo internacional es que para el entrelazamiento cuántico la velocidad del mensaje debería ser infinita. Esa es la única hipótesis. Pero hay otros que en base a eso sacan la hipótesis que ya está todo entrelazado, que ya hay un tejido del universo subyacente y que esto que vemos nosotros, como dice Bohm, es una interpretación nada más. ¿Ah? Pues sí. ¿Hay una pregunta allí? Bueno, más que una pregunta te dicen, filosofen David Brown te dice, David Brown también se entrevistó con bueno, cualquiera dice ese nombre, Upalari Gopala Krishnamurti, amigo de Jiddu Krishnamurti, quien rebasó todos los estándares espirituales y obtuvo esa suprapersonalidad. ¿Lo conoces, Carlos? Conozco a Jiddu Krishnamurti, al otro no lo conocía, muchas gracias por el dato, lo voy a buscar, pero de las charlas entre esto, si no tienes el dato, ahora te doy yo un dato, las charlas entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti están grabadas en YouTube, son de los años 80 y están grabadas en YouTube, no sé cómo hicieron para rescatarlas, pero no tienen desperdicio. Si te gusta ese tema, cada palabra que dicen
le aciertan, o sea, no tienen desperdicio esas conversaciones. Y es solamente David Bohm y Jiddu Krishnamurti. Por ahí se le coló Rupert Sheldrake en alguna de las conversaciones y eran tres, pero en general era David Bohm y Jiddu Krishnamurti. Gracias por el otro dato, que no lo conocía, lo voy a buscar. Y sin duda, esa gente llega a la suprapersonalidad, claro, claro que llega. El mismo Jiddu Krishnamurti debe haber llegado a la suprapersonalidad, sin duda. David Bohm parece que, desde mi punto de vista, se fue antes, o sea, tendría que haberse quedado un poco más, porque Einstein decía que era el único que podía tener la solución a la mecánica cuántica. Dice, si hay alguien que podría tener la solución a la mecánica cuántica, es David Bohm. Eso decía el mismo Einstein. O sea, palabras mayores. Muy bien, pues tengo aquí otra pregunta que dicen, ¿podrías hablar del concepto energía? Gracias. ¿Desde qué física lo quieres? Puede ser de la física newtoniana, puede ser de la física de partículas, puede ser de la física cuántica, así de cuál la quieres. No, es un chiste. Ya a estos niveles no estamos hablando de la fuerza requerida para un trabajo, que es lo que se mencionaba para realizar un trabajo, que es lo que te enseñan en la escuela, en la física tradicional newtoniana. Que de paso la física newtoniana solamente funciona en el papel, en la realidad no funciona. Ni siquiera la gravedad, ni siquiera la gravedad. Einstein cambió totalmente el concepto de la gravedad. Entonces, esa misma pregunta que me está haciendo esta persona ya la hizo hace un poco menos de 100 años, la hizo Max Planck, que es la energía. No se puede definir. Lo único que sabemos de la energía es que oscila, es que vibra. Es algo que vibra. Es indefinible. Porque se manifiesta, lo que puede hacer es describirla, no definirla. Sabemos que es algo que vibra, se manifiesta de diferentes maneras. Ya sabes que hay 4 fuerzas básicas en el universo: la gravedad, el electromagnetismo, la nuclear débil, la nuclear fuerte. Se manifiesta como electricidad, se manifiesta de muchas maneras. La puedes describir, pero no la puedes definir como diccionario, así por género próximo y diferencia específica, no. A estos niveles. Si vas a la física newtoniana, bueno, la fuerza necesaria para realizar un trabajo. Pero eso tampoco te dice nada. ¿Okay? Es una pregunta histórica esa que hizo esta persona. Pasó ahí a la historia. Tuna Mírez nos pregunta, ¿qué opina usted sobre este momento del cambio histórico que se aproxima? ¿Creen solución a la quinta dimensión? Mira, yo no sé, antes hablaba yo de dimensiones, cantidades de dimensiones, cantidades de densidades. Ahora ya, a esta altura de mis investigaciones ya no estoy seguro de nada. Volví al punto cero. Pero yo creo que el cambio tiene que ver con todo esto que hablamos acá. Que vamos a cambiar de realidad, vamos a cambiar de realidad. Si la quieres llamar quinta dimensión, llama la quinta dimensión. Si quieres llamarla cuarta, llama la cuarta. Lo que sabemos, lo que yo, en mi cosmovisión, va a quedar por escrito, mi cosmovisión va a quedar por escrito, es que subyacente al espacio-tiempo que conocemos hay un tejido.
que conecta todo con todo, que David Bohm lo llama el orden implicado y que yo lo llamo el tejido del universo. Punto. Ahora, si le quieres poner quinta dimensión, ponle quinta dimensión, pero el shift, el cambio se va a hacer. No hay otra. Y dicen agregan los alemanes, con certeza matemática. No pierdas el tren, porque a mí me parece que el problema es más bien individual, de perder ese tren del proceso, ¿no? ¿Ya? Siguiente pregunta. Michelle nos dice, ¿y si lo hizo el Nobel, por qué descubrir el ADN fue a propósito de no descodificarlo, de no descodificar todo? Que si fue a propósito no descodificar todo, no fue a propósito, porque llegó hasta donde pudo. Al otro ADN lo llamó no codificante, como que no producía códigos, no codificante. Ahora, si fue, en el fondo no puedo saber si fue a propósito o no fue a propósito, pero lo que salió es que llegó a descodificar el ADN que participa en la síntesis de proteínas. Y el resto lo llamó, entre casas se llamaba ADN basura, porque no sabían para qué servía, pero en realidad se llama ADN no codificante porque no produce códigos. No es cierto, sí produce. Cris Lara nos pregunta, ¿es cierto que la sangre se mueve como un torbellino circular en nuestro corazón? Oí de teorías que apuntaban hacia esto. Mira, los torbellinos del corazón son energéticos, son electromagnéticos. La sangre se mueve de la manera que se mueve normalmente, como un torrente. Punto. Y eso cualquier cirujano te lo podría demostrar. Pero lo que sí, hay una cantidad de torbellinos, si los quieres llamar así, que son campos energéticos electromagnéticos toroidales que sincronizan o pueden llegar a sincronizar, si están en coherencia, todos los sistemas del cuerpo. De tal manera que todo esté en armonía y pueda llegar a lo que se llama la coherencia global de tu cuerpo. Yo no sé, porque ¿se acuerdan del experimento? Que no lo quise repetir, pero del programa pasado, donde en el Instituto Harmat tomaron a 10 individuos que ya estaban en coherencia cardíaca, que estaban, hacían los ejercicios de coherencia cardíaca como el que estuvimos haciendo nosotros, y les hicieron sostener un tubo de ensayo con una muestra de ADN, y esa muestra de ADN cambió solamente con la intención y con la coherencia cardíaca. Fíjate, el torbellino del corazón, ¿no? Solamente con la coherencia cardíaca, con ese campo electromagnético y con la intención, lograron cambiar el ADN. Ahora imagínate lo que podría llegar a ser una persona que estuviera en coherencia global, no solamente en coherencia cardíaca, sino que todos y cada uno de los sistemas de su cuerpo, todas y cada una de sus celulitas estuviera sincronizada, sintonizada y en armonía, lo que se llama coherencia global. ¿Qué puede hacer una persona en eso que llegue a ese estado? No sé. Si estos lograron cambiar el ADN, una persona en coherencia global, no sé lo que podría llegar. Es una de las cosas que estoy buscando. Es que no creo que haya llegado alguien a eso. Siempre hay un sistemita ahí que te haga una celulita que te molesta. No creo que se haya llegado a la coherencia global, pero en teoría sí es posible. ¿Ya? Naivi nos pregunta, ¿la hipercomunicación podría entonces explicar la capacidad que tienen algunos animales para saber desde algunas distancias cuando sus amos van a llegar a casa? Perfecto. Los animales están ya
en hipercomunicación. Los animales están hipercomunicados. Hay otros experimentos de Rupert Sheldrake. El programa pasado habíamos hablado de los experimentos de Rupert Sheldrake de la telepatía y de otro que estudiaba la telepatía simultánea, que era que dos o más personas pueden sentir lo mismo a la misma vez. Bueno, Sheldrake también trabajó con animales, grandes cantidades de animales. Y los animales mostraban características telepáticas como que sin ninguna señal física y sin ningún movimiento ya sabían lo que iba a hacer el amo. Pero no que le hago la mague de salir y ya sabe que no. Sin hacer nada, solo pensando ya sabía. Mostraba características telepáticas. Los animales de la selva, si viene un peligro muy grande, por ejemplo lo que contábamos del gran tsunami del 2004, a los animales no les pasa nada, porque los animales perciben que va a venir un peligro muchísimo antes. Están hipercomunicados entre ellos y están hipercomunicados con Gaia, con la tierra, con la naturaleza. Así que ellos se van a tierras altas mucho antes que los seres humanos. Y esta tribu, ¿te acuerdas que no había estado contaminada por la civilización? También, se salvaron todos porque se fueron a tierras altas, estaban comunicados con la naturaleza. Los únicos que tenemos este problema, mi querida Nayibi, tenemos buena amistad con Nayibi, aclaro. ¿Sabes que los únicos que tenemos este problema somos los adultos civilizados? Los niños chiquitos no lo tienen. Lo que nosotros consideraríamos un aborigen no civilizado no lo tiene. Los animales no lo tienen. Los únicos que tenemos este problema somos los adultos. Y tal vez habría que poner una edad por ahí, no sé a partir de qué edad, tal vez adolescentes también entrarían. Civilizados, nada más. Entonces, ¿te das cuenta que es un problema muy concreto? Es un problemita, es un problema Matrix muy concreto. Pues, Carlos, ya no hay más preguntas. Es Bueno, raro, cuando siempre tienen 200. Se ve que hoy lo tienen bastante claro. O eso, o no pueden hacer preguntas terapéuticas hoy. no está Yolanda, cuando no está Yolanda es medio programa. Hoy estamos en el canal principal, no estamos en Pandora TV. Se supone que había más gente. Pero al no estar Yolanda ya sabes que no es igual. Nada, estamos nosotros, que somos igual de buenos. Bueno, ahora viene la parte en la que cuando no hay preguntas, aquí uno hace de reportero, ¿no? Bien, reporta. De presentador. Y entonces, yo sé que tú vas a sacar de aquí a nada, mira, voy a coger el micro para que la gente lo vea. ¿Eh? Sí. Profesional, ¿eh? ¡Ah! Aquí ya lo bestia. Ese sí. Señor Carlos Delfino, ¿para cuándo su nuevo libro? Yo lo prometí antes de fin de año, porque como ustedes sabrán, yo trabajo también en una universidad que, como todo sistema, en este momento tiene sus problemas y hay que atenderla. Y entonces, si estuviera solo dedicado a eso, podría ser antes, pero antes de fin de año yo ya prometí que va a salir el libro que se va a llamar Hacia una cosmovisión coherente y fundamentada. Hacia una cosmovisión coherente y fundamentada. O sea que, a pesar de que uno, como todo el mundo, tiene sus
eh, intuiciones y todo eso, saco todo lo subjetivo y me baso solamente en fundamentaciones y no de cualquier científico, sino que van a ser fundamentaciones de científicos que están en el nuevo paradigma y seleccionados. Es decir, que no, por ejemplo, un científico de la NASA a mí no me sirve, porque ellos están controlados y pagados por el gobierno de Estados Unidos y saben lo que tienen que decir y saben lo que tienen que callar. A mí no me sirve un científico de la NASA. ¿Me explico? Nassim Haramein me sirve, aunque muchos lo atacan, no sé por qué lo atacan, porque todavía no encontré un solo triste argumento de física que pueda tirar abajo la, lo voy a decir así, la elegante propuesta, que también se llamaría una teoría del todo, de Nassim Haramein. Es elegante la propuesta de Nassim Haramein. Todavía no encontré un argumento de, de física teórica de peso que lo pueda tirar abajo. Y a mí Nassim Haramein es un científico que me sirve. Garayev es un científico que me sirve. David Bohm, bueno, ya falleció, pero dejó su legado. ¿Nos podrías explicar qué estudios estás haciendo para poder sacar tu propia teoría? Sí, leer, leer, leer y más leer. En algunos casos se necesita traducir. Lamentablemente hay cosas que si no vas de primera fuente, no es lo mismo. Incluso en la traducción no queda bien. Eh, Tú puedes ir, por ejemplo, a la página del Instituto Quantum de Garayev y puedes elegir el idioma castellano. Pero lo que vas a leer ahí en castellano, yo creo que es mejor, no sé, agarrar directamente el ruso y ponerlo en el traductor de Google. Creo que te va a ser más fácil. Hay cosas que hay que traducir. Esto que te pregunto ahora está un poco fuera de temática, pero como eres catedrático y vamos a decir formas, ahora estás formando a través de YouTube, pero de toda la gente que te está siguiendo en el YouTube habrá gente que te quedará seguir también en cátedra normal. Si quieres, lo puedes recomendar para que te puedan ver. Se puedan Sí, apuntar a tus formaciones. ¿Cómo lo haces? ¿Dónde es? ¿dónde es mi universidad? Sí, ¿dónde es? ¿Qué cátedra das? Bueno, mi universidad es la Universidad Técnica Superior de Jalapa, como el nombre lo dice, queda en la ciudad de Jalapa, eh, capital del estado de Veracruz, México. En este momento eh, estoy fungiendo de director del Instituto de Educación a Distancia, pero lo último que me dieron es una tarea como de asesoría académica, así de evaluación. Pero he dado cátedras de todo tipo, de metodología de la investigación, este, estas de diseño curricular, he dado cátedras muchas. En Argentina también he dado cátedras muchos años, epistemología fundamentalmente. Metodología de la investigación es una de las que más me gusta. Aunque no lo crean, estadística, enseño estadística, porque mi título no es de estadística, es de filosofía, pero tuve que aprender por mi propia cuenta y al final me dieron una cátedra estadística, no se pudo. Y bueno, son más de 20 años, no voy a decir 20 y cuantos, pero son más de 20 años de catedrático y otros cuantos de administrador de universidad. Y ahora con un canal que está creciendo de a poco, que ahora voy a tener que bajarle un poquito el ritmo. Recién terminamos con un curso, es decir, el jueves, o sea, mañana, terminamos con la clase 16, la última clase del curso de filosofía cuántica.
y ahí vamos a hacer un pequeño break en cuanto a las actividades del canal, justamente por la universidad. ¿Ok? Bueno, donde no paras en Pandora, ¿no? Cada 15 días. Ok, Ahí me- con un ajuste, vamos a tener que hacer un ajuste de horario nada más y ya. Bueno, en horario de más audiencia no pasa nada. Ok, Ha bien. entrado una pregunta que te la voy a hacer antes de seguir con las mías, porque las mías, la verdad, sería hacer un día una entrevista bien hecha, con preguntas bien preparadas. Nayibi pregunta, profesor, ¿para eso nos ayudan los estados alterados de conciencia para hiperconectarnos con nuestra esencia? Postdata, estoy tomando clases con la voz primordial como ayuda. Ah, sí, con sonidos ancestrales, sí. Eh, todo lo que sea químico, yo no respondo ante eso, no lo utilizo, no, tampoco condeno a aquellos que utilizan este, plantas alucinógenas y todo eso, no lo condeno, pero yo no lo utilizaría porque, bueno, el Harmat dice directamente, ¿no? Que, que el corazón y el cerebro eh, entran en problemas de coherencia y menciona una serie de cosas, enfermedad, problemas emocionales y influencias químicas. Yo prefiero no utilizar ningún tipo de químico y si tengo que entrar en un estado alterado de conciencia, por ejemplo, una buena idea es con los sonidos ancestrales que ha desarrollado Javier Sevilla en Argentina, que, que es una persona muy seria que se tomó el trabajo de ir a Australia, de investigar, de estar con los nativos, de, de trabajar con esos instrumentos que son, no sé si viste alguna vez como una tuba de los australianos, nativos australianos, didgeridoo. Y bueno, él trabaja con armónicos y con sonidos guturales y con una cantidad de cosas que te sintonizan diferentes. Para mí es excelente. Es una terapia que yo aconsejo mucho, especialmente para, por ejemplo, para aquellos que tienen problemas con el ejercicio que habíamos hecho. Hay algunos que tienen problemas en revivir un momento de su vida donde se sentían plenos, coherentes. Tienen problemas en revivir eso. Bueno, entonces hay que utilizar algo externo y yo no aconsejo, en este momento no aconsejo otra cosa que los sonidos ancestrales, por ejemplo. Podría también ser alguna música, tipo música clásica, tranquila, que te lleve o que te haga recordar un momento de tu vida. ¿No? Sí. Tengo, cerramos ya el día de hoy, porque ya estamos en la franja horaria. Carlos, ¿hay alguna técnica o disciplina para trabajar la hipercomunicación, meditación, alimentación, etc.? Eh, la hipercomunicación, eh, desde el punto de vista de estos alemanes, es un concepto. Ahora, para llegar a lograr eso, yo lo compararía con la coherencia global del Instituto Harmat. Y para llegar a la coherencia global, tienes que pasar por otra cosa que se llama coherencia entrelazada. Y para llegar a la coherencia entrelazada, tienes que empezar con la coherencia cardíaca. Entonces, el corazón lo tienes que tomar como el director de la orquesta. Si tu corazón está en coherencia, ese es el punto de partida para que los otros sistemas del cuerpo entren en coherencia. Por ejemplo, si tú tienes un problema emocional
El corazón está directamente conectado y acá ya no necesitamos ni siquiera hablar de campos energéticos. Está directamente conectados a los centros corticales del cerebro que intervienen en cuestiones emocionales como el tálamo, la amígdala y el hipotálamo. Pero mira todo el lío que se te arma a nivel cerebral. El hipotálamo a su vez está conectado con la glándula principal, que es la hipófisis o tiroides. Esa glándula es la encargada de la homeostasis, para que se entienda, del equilibrio de todas las otras glándulas. O sea, tú puedes estar 5 años trabajando con la pituitaria y si no tienes el corazón en coherencia, no pasa nada, porque todo el sistema endocrino está mal, está incoherente, y el sistema nervioso central, y por supuesto el sistema inmune, y te enfermas. Así que mira todo el lío que se te arma cuando no estás en coherencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, la pregunta era, para llegar a la hipercomunicación, yo seguiría el camino que propone el Instituto HeartMath. Ya vieron que como ejercicio, lo que yo enseñé no es una terapia, es un ejercicio nada más. Es muy sencillo de hacer. Y después están las terapias que son compatibles. O sea, si tú tienes un bloqueo o una creencia limitante muy arraigada, para eso están los terapeutas, con los cuales yo estoy muy, muy de acuerdo, especialmente los que están en el nuevo paradigma. Cuidado, los que están en el nuevo paradigma. Si tú quieres ir a ver un psicoanalista freudiano, pues ve a ver un psicoanalista freudiano. Cada uno es libre. Pero yo prefiero los que están en el nuevo paradigma. Léase Luis, Yolanda, etc. No, no, yo ya me he retirado, estoy en Caja Pandora. Yolanda. ¿Te retiraste de la práctica terapéutica? Ah, sí, mira, este fin de semana tengo curso y ahí hago prácticas y hago cosas también. Sí, Ah, yo no paro nunca. Lo que pasa es que lo digo en broma porque luego me piden hora para mí, ¿no? Y siempre los derivo a Yolanda, porque yo realmente con el organigrama, o sea, con todo lo que tengo en Caja de Pandora y todas las sí, cosas nuevas que estoy haciendo, no tengo tiempo para pasar terapia. Pero mira, esta mañana estaba haciendo terapia a una paciente que tuvimos hace años y como estuve yo con ella y con Yolanda, hoy también he estado yo para terminar de reajustar cosas. Pero bien, bien. sí. Bueno, hay otra pregunta de Cristina Lanaro que dice, ¿crees que si logramos esa conciencia grupal, masa crítica, seguiremos eligiendo vivir esa experiencia limitante de este plano que supuestamente elegimos como almas? Yo espero que no. De todo corazón espero que no. Y si llegan a elegirlo, yo me voy. O sea, esto fue un error a todas luces. O sea, hay gente, para que se me entienda bien, que ve las cosas de determinada perspectiva. Y de determinada perspectiva se puede decir que todo está en su debido orden. De determinada perspectiva. Si tú sales y ves el bosque completo, tal vez esté todo en debido. Pero ahora estamos con arbolitos individuales. Y esos arbolitos no están en perfecto orden. Estamos en un sistema totalmente alejado del equilibrio, caótico, que dimos en llamar Matrix, y todo el mundo la conoce ahora como Matrix, y que tiene que cambiar. Listo. Para mí no hay otra. Y ahora quiero comentar que ha entrado a hacer una pregunta Nora Belmont, que es una compañera de estas terapeutas que también ha estado aquí, que está en Caja de Pandora, también tiene vídeos. Me pregunta, y te lo voy a hacer, Carlos, ¿qué opina Carlos de la investigación del neurocientífico Robert Martone, que habla de que en las madres permanecen células de los hijos
Esto tiene coherencia porque permanecería el ADN de ellos en nosotras, pero también vibra el ADN del padre en los hijos. Eh, hay una, para mí sí, hay un entrelazamiento justo estábamos hablando de eso ayer con mi pareja. Hay un entrelazamiento eh, entre la madre y el hijo y entre el padre y el hijo. Y, y me decía mi pareja, y se dice que la madre influye mucho más en la inteligencia del hijo que el padre. Entonces, me puse un poquito nervioso y le digo, no, no es nervioso, sino me estás hablando del antiguo paradigma. O sea, como el hijo está 9 meses alimentándose por un cordón dentro de la madre, sí, obviamente la madre influye más que el padre en el hijo, pero ese es el paradigma mecanicista. Ese es el paradigma materialista mecanicista. Si vamos al paradigma energético, y nosotros somos conciencias encarnadas, conciencias circunscriptas encarnadas, lo primero que tienes que tener en cuenta es que nuestra hija es un individuo. Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Un individuo que a los 3 años recordaba que nos había elegido a nosotros. Entonces sí, hay predisposiciones que nosotros le pasamos, o incluso algunas facilidades que nosotros le heredamos, pero ella es una conciencia circunscrita. Vamos a hablar a lo antiguo, es un alma encarnada individual. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Todo lo demás viene del paradigma antiguo, donde el alma no tiene ningún tipo o la conciencia circunscripta no tiene, prácticamente no tiene razón de ser, o sea, no entra en la ecuación. ¿Sí? Bien, espero haber respondido la pregunta. Bueno, pues otro día nos quedaremos para hacer una entrevista bien hecha. O sea De que aquí todo ya- esto, ¿no? Estas de puta madre, pero otras que no te esperes. Re- Recuerda que llegué a la mitad de mi diapositiva, pues me falta Sí. toda la parte del principio holográfico, que está interesante también. Eso de aquí a 15 días, ¿no? Sí, ok. Y esperemos que con Yolanda y así puedan tener Sería debate. hipercomunicación 2 Mm. de aquí a 15 días. Y ya con eso terminamos la serie de comunicación. Ujú. Vamos a ver qué serie se viene. Totalmente. Bueno, luego ya nos contarás con qué seguimos. Bueno, De momento, pues darte las gracias por esta nueva clase magistral, que veo que han disfrutado, que están hechas siguiéndonos. Y gracias también a la profesora que está ahí detrás, poniendo las transparencias, antes de que se nos olvide, también. No sé, Carlos, si quieres cerrar con algo, tú mismo. bueno, no, gracias a ustedes, gracias por la paciencia, si por ahí hay cosas que son un poquito, no se entienden tan bien, pero bueno, saben que estoy a las órdenes, que siempre contesto a todos, a veces demoro un poco, porque son muchos, a todos. En Facebook ya tuve que abrir otro sitio, que no me lo dejaron abrir como Carlos Delfino, porque hay otro, existe otro, y entonces, bueno, Mm. entonces se llama al revés, Delfino Carlos 2. Así que si quieren tener acceso a mi Facebook para que podamos hablar por el Messenger, por el chat de Facebook, es Delfino Carlos, al revés, Delfino Carlos 2. ¿Ok? Porque el Carlos Delfino está saturado. ¿Ok? A las órdenes.
Muy Y bien. gracias, Luis, siempre por la oportunidad de participar en tu prestigioso medio de comunicación. Y le das de mi parte un saludo, un abrazo a Yolanda y que se mejore lo antes posible. Muchas gracias, Carlos. Yo estaré a la espera que me mandes por Pandora Vídeo tus últimas vídeos relatados por ti, tus clases magistrales, y las iremos poniendo en caja en Pandora, aunque todo el mundo Sí, lo pueda ver a través de con, tu canal. con el CIO voy a seguir. Son programitas, eso los hacemos ya a la noche, programitas de media hora, no llegan a media hora a veces, y los hacemos siempre a la noche, así que no me significa un problema para ahora que, como decía, se multiplicó el trabajo en la universidad, ¿verdad? Muy bien. Pues nada, familia, nos vemos. Muchas gracias a todos los que estáis en el chat, todos los que nos van a ver en los siguientes meses y años a través de Caja de Pandora. Espero que disfruten con estas clases magistrales de ciencia, porque estamos dando ciencia aplicada a lo que la gente no entiende como ciencia, por la general, que serían las nuevas ciencias, pero yo creo que aquí estamos apostando por un cambio a la humanidad, y este cambio yo creo que con este tipo de serial que hemos estado haciendo, más otros vídeos que está dando el Carlos, estamos llegando a un público que hasta ahora pues no entendía muy bien, ¿no? Esta parte científica, que yo creo que queda muy bien aclarada como él lo explica, porque, bueno, tiene la paciencia de darnos esos PowerPoints, esas transparencias y explicarlo lentamente, porque aquí me decía gente en el chat, gente amiga, ¿no? Que me decía, es que me cuesta entenderlo, tienes que verlo esto a veces 2 o 3 veces. A veces Están hay, los, claro, están los apuntes, y el que quiera los apuntes se los paso también, porque ya vieron que no es un PowerPoint así de una palabrita, de palabritas así en línea, sino que es todo un apunte, lo pueden leer. ¿Tá? entonces, como esto lo que se está haciendo es plantar las bases de lo que es el nuevo futuro, ¿no? De la nueva humanidad que decimos, ¿no? Como decía Yolanda, humanos. Si somos humanos, vamos a ser humanos. Vamos a pasar a un nuevo estadio de conocimiento donde no tengamos limitaciones a la hora de poder practicar nuestras ciencias y nos dejen de explotarnos trabajando, sino estemos por Exacto, nuestras ciencias. exacto. Pues muchas gracias, Carlos, profesora. Nos vemos, amigos. Hasta pronto. Hasta pronto.